Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Buenos días. Hoy celebra la iglesia la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Esta fiesta tiene su origen en una tradición que se remonta por allá para el año 300, algo así, cuando Santa Elena organizó toda una expedición para encontrar la cruz donde fue crucificado Jesús. Y luego de encontrarla, entonces se erigió una iglesia donde se iba a exhibir esa cruz. Se llama la Iglesia de la Santa Cruz. Vamos hoy a meditar en el misterio de la cruz desde la perspectiva de la Pascua. Nos unimos en la acción de gracias por la vida de Mariela Romero Ponce, que cumple años. No sabemos cuántos. Seguimos orando por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que sufren persecución a causa de su fe, por las necesidades de la familia paternina de Anne, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos, en particular por Ángel Ramiro Merlano Robles, Luis Alarcón Ramírez, Verena Herrera, Néstor Montes, Dolores Manuela Ordosgoitia González, Isaías Javier Díaz Barrios, Nicolás Reyes Acuña, Judith Tapia Rodríguez y Judith María de Ávila de los Ríos. También nos unimos a la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Roger Fadul Pantoja, que hoy cumple un mes, la hermana María Antonia Osa Soto, Álvaro Benito Rebollo Vélez, el padre Domingo Gándara Romero, Rafael Guillermo Narváez García y Lucila Vergara de López. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigamos a Dios en el comienzo de esta nueva semana y de este mes, y pidámosle que nos haga sentir su misericordia, su amor generoso, que nos perdona y nos reconcilia con nosotros mismos y con Él.
Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das alegría a los vivos y vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concede a quienes conocimos su misterio en la tierra alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. El pueblo de Israel, extenuado de caminar por el desierto, habló contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿por qué nos sacaron de Egipto a morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y ya nos repugna esa comida sin sustancia. Por eso envió el Señor contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y así murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Oró pues Moisés al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y colócala en un estandarte. Los que sean mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Y Moisés hizo una serpiente de bronce
y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, volvía a él la mirada a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidemos las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir lo buscaban, madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este asunto de la cruz hay necesidades de hacer unas claridades con el fin de que no se nos confunda la mente. Una cosa es cargar la cruz y otra cosa es morir en la cruz. Una cosa significa la cruz para los romanos, que fueron los que crucificaron a Jesús, otra significa para los judíos y otra para los cristianos. Si esas cosas se nos enredan, nosotros no vamos a poder entender cuál es el mensaje que hay detrás de este asunto. En primer lugar, recordemos un hecho de la historia. La cruz es un cadalso que se inventaron los persas. Era una manera de ejecución a condenados. Eso lo inventaron los persas. Los romanos, en su programa de expansión, cuando llegaron a Persia, que es lo que ahora es Irán, cuando llegaron a Persia, encontraron eso y se lo trajeron para el imperio como una forma para castigar concretamente
a los esclavos rebeldes y a los antisociales. Era el castigo exclusivo para ellos. Coger a un tipo, clavarlo en una cruz y ponerlo bien en alto, era una forma de causar terror y provocar escarmiento entre los esclavos que quisieran rebelarse o los bandidos que quisieran descararse. La cruz entonces aparece como un instrumento de represión, y así se experimentaba en el mundo judío donde vivía Jesús, porque ese mundo judío estaba sometido al imperio romano. Cuando Jesús habla de cargar la cruz, se refiere a un hecho muy concreto. Una persona que le da su adhesión a Él, se convierte en seguidora suya, es una persona que le niega su adhesión al sistema social injusto y por consiguiente se expone a que lo consideren un antisocial, porque no comparte los valores de la sociedad injusta. Y por ahí comienza la cuestión, porque si la persona es considerada como antisocial porque no se acomoda al modo de vida de los otros, entonces esa persona es primero sindicada, señalada, después es excluida, hasta negarle el trato, y en la primera oportunidad será condenada. Cargar la cruz entonces significa aceptar las consecuencias de seguir a Jesús en un mundo que no comparte los valores de Jesús. Y eso es una cosa muy exigente, porque cargar la cruz implica entonces vivir permanentemente bajo escrutinio, permanentemente bajo desprecio y rechazo, porque el cristiano, el seguidor de Jesús, se afirmará en su fidelidad al Señor y persistirá en seguirlo a Él. En cambio, el mundo, la sociedad injusta, se arranchará en su injusticia y persistirá en defenderse de todo aquel que considere una amenaza a su sistema de vida. Por eso, en el Evangelio de Lucas se nos dice: el que quiera ser discípulo mío, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz cada día, porque esto es algo diario. Morir en la cruz, en cambio, implica haber llevado hasta las últimas consecuencias esa adhesión al Señor, ese seguimiento del Señor. Morir en la cruz no significa necesariamente morir con un clavo en cada mano y otro en los pies colgado en un madero atravesado. No, morir en la cruz significa morir experimentando el rechazo de la sociedad injusta por haber llevado hasta las últimas consecuencias el seguimiento del Señor. Ahora, pensemos una cosa que es como lo más dramático de todo esto. A Jesús no lo mataron los malos.
A Jesús no lo crucificaron los malos. Bueno, no voy a meter la mano por Poncio Pilato ni tampoco por Herodes. Pero los que pidieron que Jesús fuera crucificado fueron los buenos. Ahí estaban los sumos sacerdotes. Estaban los letrados, los expertos en Sagrada Escritura. Estaban los senadores del pueblo. Y exceptuando los sumos sacerdotes, la mayoría de los otros pertenecían al partido fariseo, que era el más ortodoxo de todos. Así que fueron los buenos los que crucificaron a Jesús. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, ¿cómo se da eso en este momento? Pues pensemos en esto. El Papa Francisco, desde que subió al solio de Pedro, sabía que tenía la misión de reconducir a la iglesia al camino de Jesús, al camino del Evangelio. Esto obviamente ha chocado con esa modorra que a veces uno siente cuando está acomodado, incluso sabiendo uno que no está procediendo con rectitud, pero de todas maneras se acomodó y le molesta que lo desacomoden. La resistencia al Papa Francisco no ha venido tampoco de parte de los malos. Bueno, uno sabe que de pronto la mafia italiana le está apuntando, pero es que hay que pensar, por ejemplo, que hay eminentísimos señores cardenales que han censurado públicamente al Papa, excelentísimos señores obispos que se les ha ido también la lengua contra el Papa, reverendísimos padres, y sobre todo en los medios de comunicación, en las redes sociales, el padre fulano que aparece Biblia en mano y frente a las cámaras y echándole vainas al Papa. Y también piadosísimos laicos. No son los malos, son los buenos los que le están dando leña al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque él decidió enrutar la iglesia por el camino del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que significa cargar la cruz. Pero este cargar la cruz que lleva a morir en la cruz, o como diríamos nosotros, a morir en su ley, este cargar la cruz tiene una razón de ser que es muy importante. Es el amor de Dios. El Papa no es un rebelde de oficio. Jesucristo no era un rebelde de oficio. Aquí no se trata de eso. No se trata de una protesta, se trata de una propuesta. Y es una propuesta de amor. Se trata de proponer el amor de Dios, como lo hizo Jesús. Y entonces nosotros vemos que Jesús lo que nos pone de manifiesto es ese amor inmenso de Dios, por una razón muy sencilla, porque Dios es amor. Y amor significa donación de sí mismo, entrega de sí mismo, para dar vida. Esto implica entonces que el cristiano es aquel que ha sabido comprender que Dios es don de sí mismo y que este don de sí mismo no empobrece ni tampoco aniquila, sino que da plenitud y da vida eterna.
Para esto se necesita fe. Y Jesús nos mostró que este camino suyo no conduce a la aniquilación, a la muerte, sino que conduce a la vida y a la vida dichosa. Eso es lo que estamos celebrando en este tiempo de Pascua. Y por eso nosotros recordamos ahora la cruz en estos días de Pascua de una manera distinta a como la vimos el Viernes Santo. Ahora nosotros tenemos la certeza de que entregar la vida no nos lleva a la muerte ni a la aniquilación, sino al disfrute pleno de la misma vida. Que Dios es eso, entrega de sí mismo, incluso al desagradecido, y justamente permanece siendo Dios y no pierde nada. Jesús nos mostró que la entrega total de sí mismo sin odio alguno a sus enemigos, sino con una actitud de amor para todos, para los buenos y para los malos. Con esa actitud de amor, Él no perdió su vida, sino que la realizó plenamente. Entonces esto nos lleva a pensar en lo que significa la cruz desde otra perspectiva. Para los romanos, como ya veíamos antes, era un cadalso para ejecutar esclavos rebeldes y bandidos. Para los griegos esto era una estupidez. ¿A quién se le ocurre, quién en su sano juicio y con su razón se le ocurre exponerse a que lo maten a cambio de qué? Para los griegos esto era una soberana estupidez. Pero en cambio para nosotros los cristianos, se me olvidaba, para los judíos, que es un texto que ustedes oyen citar muy frecuentemente, pero de una manera equivocada. Para los judíos, la cruz era una maldición. Maldito todo aquel que cuelga de un madero, dice en el libro del Deuteronomio. Y fijémonos que la maldición no se dirige al madero, sino al que cuelga. Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Yo recuerdo una vez, perdónenme la anécdota, cuando se podía viajar, yo iba por la carretera y al parar en un retén, se me acercó un vendedor de esos de cocadas y de todos esos productos, y yo tengo en el espejo retrovisor del carro colgando una cruz. Y entonces se me acerca el tipo y me dice: oiga, patrón, ¿usted por qué tiene eso? ¿Usted no sabe que la cruz está maldita? Yo no me puse a discutir porque para qué. Pero él está pensando como judío, no como cristiano, y como judío de aquella época, pero en todo caso no como cristiano. Eso lo encuentran ustedes muy a menudo. ¿Qué significa la cruz para los cristianos? En primer lugar, eso que Jesús llama en el Evangelio de Juan el mandamiento de mi Padre. Darse, entregarse. En segundo lugar, lo que Pablo llama la sabiduría de la cruz. Este don es al mismo tiempo la conquista definitiva de la vida. Cuando nosotros hoy celebramos la fiesta de la Santa Cruz,
nos estamos refiriendo es a eso, a que como cristianos le damos gracias a Dios porque Jesús nos enseñó con su vida y con su muerte que Dios es amor, es entrega de sí mismo, y que esa entrega no es aniquilamiento ni es perdición, sino todo lo contrario, realización de nosotros mismos y conquista definitiva de la vida. De hecho, en la celebración de la Eucaristía, nosotros conmemoramos sacramentalmente el sacrificio de la cruz. Recuerden lo que decimos: oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Que nos estamos dando látigo? No, el sacrificio es que nosotros nos estamos entregando para dar vida, como lo hace Jesús en el altar. Y por eso nos unimos a Él, porque estamos en la misma línea. Él se entrega para dar vida y nosotros, al comulgar con Él, nos comprometemos a dedicar nuestra vida al servicio de la humanidad. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, te rogamos que este sacrificio nos purifique de todo pecado, pues en el altar de la cruz canceló el pecado del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz
para que donde tuvo origen la muerte resurgiera la vida, y para que el que había vencido en un madero fuera vencido por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te celebran unidos en alegría los cielos, y nosotros nos asociamos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, oh santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra al hombre paz. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, Roger, María Antonia, Álvaro, Domingo, Rafael Guillermo y Lucila, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu del Señor, invoquemos al Padre diciéndole como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y haces bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y hace el bien. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y haces bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y hace el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Y al que viene de lejos, dale amor. Oremos.
Fortalecidos con este alimento santo, te pedimos, Señor Jesucristo, que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste en el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande y maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande y maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre.